Mm. Buenas noches con todos. El día de hoy ya contamos con el presente en la sala, con el ponente, mejor dicho, Manuel Merino. Mucho gusto que nos estés acompañando. Les voy a dar una breve presentación de Manuel. Manuel es estadístico matemático de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con experiencia en analista de datos de rendimiento del producto en IGT, en el mercado latino en América y Caribe, trabajando para el equipo de cuentas estratégicas. También cuentan con experiencia en procesamiento de datos del gaming en países como Perú, Chile, Colombia, México, Panamá y entre otros. Y también es docente de cursos de programación y matemáticas aplicadas para el Caribe, para el Centro de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias y Matemáticas en la Universidad Mayor de San Marcos. El día de hoy nos va a acompañar con un taller de Machine Learning al desnudo. El tema va a ser métodos de clasificación Support Vector Machine. Entonces, por ahí, el día de hoy va a ser una genial presentación. Muchas gracias ahí, Manuel, por acompañarnos. Y bueno, decirte que te voy a estar dando apoyo durante toda la sesión. Y bueno, también ahí te he dado co-host para que puedas compartir sin ningún problema. Si te salen mensajes ahí de solicitud de ingreso, yo me hago cargo, no te preocupes. Y bueno, nada, te doy el pase, Manuel, un gusto. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Primero agradecer por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si es que se puede observar. ¿Sí se puede ver? Sí, ya se puede visualizar, Manuel. Listo, muchas gracias. Muy bien. A ver. Chat. Listo. Muy bien. Muy buenas noches con todos, chicos. Bueno, la charla del día de hoy, la masterclass, trata de sobre Machine Learning. Le puse el nombre Machine Learning al desnudo, porque normalmente siempre se ven charlas, se ven clases, se ven cursos en donde usamos el Machine Learning como tal y usamos herramientas, ¿no? Le usamos diferentes herramientas o lenguajes de programación que nos permiten a nosotros hacer uso de las diferentes metodologías que tiene el Machine Learning. En este caso, quería dar un poco de detenimiento a uno de los métodos de clasificación que existe, que se llama Super Vector Machine, y quiero enseñarles y mostrarles un poco qué hay detrás de, ¿ok? Simplemente como para despertar curiosidad y para que vean qué es lo que hay detrás de todo este mundo de Machine Learning y la matemática que hay detrás de todo este mundo de la inteligencia artificial en general. Así que quiero empezar esta charla primero con un ejemplo para aquellas personas de repente que no están, de repente no están metidas todavía en este mundo de la inteligencia artificial o machine learning. Quiero que entiendan primero todo este mundo con un ejemplo que voy a dar. Así que imaginemos que vamos a hacer una investigación, ¿está bien? Y estamos en un hospital, ¿está bien? Imaginemos que estamos en un hospital y en este hospital queremos hacer nosotros una investigación. ¿Cómo es para realizar esta investigación? Nosotros necesitamos de personas que van a ser futuros pacientes. Así que yo voy a traer, en este caso, a 9 pacientes. ¿Está bien? Acá tenemos 9 pacientes y lo que yo quiero es hacer una investigación acerca de si es que una persona está enferma del corazón. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre algún tema de salud del corazón. Para no ser tan complicado este ejercicio, simplemente nos va a interesar si es que esta persona o está sana o está enferma. ¿Ok? ¿Está sana o está enferma? Entonces, ¿qué necesito yo para poder identificar si una persona está sana o enferma? Necesito un especialista. Necesito a alguien que supervise esta investigación que vamos a hacer. Y como tal necesitamos a quién? A un experto que vendría a ser un doctor, un cardiólogo. Este experto como tal nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Necesitamos tales indicadores para que yo pueda dar un diagnóstico. Imaginemos que nos pide dos. Imaginemos que nos dice, ¿sabes qué? Necesito la presión diastólica y el nivel de colesterol. ¿Ok? Necesito estos dos indicadores o estas dos medidas de cada una de las personas para que yo pueda dar un diagnóstico. Entonces, a cada uno de nuestros pacientes vamos a obtener de ellos estas dos medidas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ustedes pueden observar ahora que cada paciente tiene en la parte superior, ¿no?, de su cabeza, tanto su nivel de colesterol y su presión diastólica. Muy bien. Ahora, como el médico como tal ya es un experto en el tema, él va a diagnosticar a cada uno de ellos.
¿ok? Él los va a diagnosticar. Entonces, nosotros vamos a poder determinar, o bueno, el médico va a poder determinar quiénes están sanos y quiénes están enfermos del corazón. Aquí le he puesto un símbolo de check a las personas que están sanas y una X a las personas que están enfermas del corazón. Hasta ahí estamos bien. Entonces, hasta aquí llega el trabajo del especialista que vendría a ser el médico. Ahora, imaginemos que venimos como matemáticos. Para mí, cada paciente ya no va a ser una persona como tal, o un paciente como tal. Para mí ahora van a ser vectores, ¿no? Creo que todos de aquí, todos conocemos un sistema de coordenadas, ¿no? Lo que voy a hacer es tener un sistema en el plano R2, donde el eje horizontal voy a tomar como el nivel de colesterol y el eje vertical como la presión diastólica. Y voy a ubicar puntos en coordenadas en este plano, ¿no? Recuerda que cada persona tiene dos indicadores, tiene una medida, tiene un par ordenado. Entonces, cada persona para nosotros va a ser un par ordenado. Entonces, en nuestro sistema de ecuación, nuestro plano cartesiano, donde tenemos en el eje horizontal, como ya les mencioné, el nivel de colesterol en miligramos por decilitro, y en el eje vertical, donde tenemos la presión diastólica en miligramos de mercurio, en milímetros de mercurio, vamos a hacer la ubicación de las personas que están sanas de color verde y las personas que están enfermas de color rojo. Y más o menos tendríamos algo así, ¿no? Podemos observar, en este caso en particular, solamente para hacer rápido el ejemplo, de repente podemos ver que las personas que están sanas, ¿no? Personas que están sanas están por aquí, ¿no? Y las personas que están enfermas están por acá. ¿Está bien? Ahora, yo como matemático, ¿no? Imaginemos que planteo y digo, ¿sabes qué? Quiero trazar una recta que separe, ¿no?, a estas dos clases. ¿Está bien? A estos dos diagnósticos, que vendrían a ser los sanos y los enfermos. Ahora, ¿cómo yo la recta? Eso es algo que lo estoy proponiendo ahora, ¿no? Todavía no me estoy metiendo en detalle de cómo determino la ecuación de esa recta, cómo es su dirección, por qué puntos pasan. Todavía no. Pero quiero que se entienda cuál es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿con qué intención determino esta recta? ¿Qué pasaría si viene una nueva persona? ¿Ok? Una persona que no son de los 9. Imaginemos que viene una nueva persona y esta persona con su nivel de colesterol y su nivel y su presión diastólica, ¿no?, tenemos una información de ellos. Yo podría ubicar claramente esto en este sistema de coordenadas, ¿no? Me saldría este punto aquí, por ejemplo, ¿no?, donde su nivel de colesterol es de 165 miligramos por decilitro y su presión diastólica vendría a ser de 65 milímetros de mercurio. Y yo les hago la pregunta y ustedes mismos se pueden responder. Esta nueva persona, ¿ustedes qué creen? ¿Que esté sano o esté enfermo? Yo creo que la gran mayoría va a decir que esta persona podría ser diagnosticada como sana. Y aquí ustedes pueden ser testigos de cómo estamos diagnosticando a una persona sin la necesidad ya del médico. Okay, hasta aquí ya no necesité el médico. Simplemente necesité esta recta que separó en dos clases tanto a las personas que están sanas como enfermas. Obviamente que para que yo pueda determinar la ecuación de esta recta, he necesitado ¿de quién? Del especialista, ¿cierto? Él ya me ayudó a hacer un algoritmo que me permita a mí determinar la ecuación de esta recta, y con eso, cuando venga una nueva persona con estas características, a mí me salió justo en la parte que están los sanos, y ya pude hacer una clasificación, tanto pues, si la persona estaba sana o la persona está enferma. ¿Ok? Entonces, obviamente en la vida real, no siempre vamos a tener un problema donde solo tengamos dos valores, dos variables, ¿no? Van a haber muchísimos más. Y es ahí donde la matemática se complica. Y es más, este ejercicio o este ejemplo en específico, se puede observar que los sanos están en un lado y los enfermos están en otro lado, ¿no? Y en la vida real no siempre va a aparecer esto, ¿ok? La estrategia que vamos a marcar de ahora en adelante es intentar dividir en dos, ¿no? Porque esta masterclass, esta charla, es como una introducción a este método llamado Super Vector Machine. Vamos a dividir en dos clases el conjunto de puntos de datos de vectores que tengamos mediante un hiperplano, ¿ok? Un hiperplano en R2 vendría a ser una recta. En R3 vendría a ser un plano. A más de R3 en R4 en adelante le vamos a llamar hiperplano. ¿Está bien? Simplemente para activar la curiosidad de muchos de ustedes. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer lo mismo, una división aquí? Yo podría de repente, no lo sé, trazar una recta y que me separe en dos clases. Creo que no, ¿no? Creo que no se podría. Entonces, ¿qué necesitaría para poder clasificar
a los sanos y los enfermos con esta técnica que estoy proponiendo, mediante un hiperplano. Para eso se necesita mucha matemática, ¿no? Que está detrás de, ¿no? Análisis funcional, optimización convexa, teoría de la medida y entre otras cosas más. Así que, muy bien, acá vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para que más o menos ustedes puedan observar de qué son las cosas que hay detrás en el mundo de Machine Learning y en específico de este método llamado Super Vector Machine. ¿Está bien? Así que quiero que me acompañen a poner a Machine Learning al desnudo. Ya vamos a hacer, como les dije, una introducción al método de clasificación de Super Vector Machine. ¿Está bien? Y vamos a realizar las cosas con un poco más de formalidad. ¿Ok? He tratado de simplemente dar una introducción. ¿Ok? Una introducción para aquellas personas que quizás todavía no están metidas mucho en el mundo del Machine Learning. Así que espero haber despertado su curiosidad y que se pueda entender muy bien la idea a dónde queremos ir, en qué dirección queremos ir. Entonces, vamos a empezar. ¿Recuerdan el ejemplo del corazón? ¿No? Simplemente lo estoy volviendo a traer, solo que lo muestro con una tabla. ¿Ok? Tenemos 9 pacientes, donde cada paciente tenemos, ¿qué cosa? Su nivel de colesterol en miligramos por decilitro y la presión diastólica en milímetros de mercurio. Hasta ahí estamos bien. Entonces, nosotros lo que vamos a definir son aquellos puntos o características, vectores, ¿ya? Que van a estar determinados por lo siguiente. Creo que aquí se puede observar el X1, ¿no? Imaginemos que el X1 representa a mi paciente 1. ¿Qué significa esto? Que mi paciente 1 va a tener una cantidad de características. El paciente 1, ¿qué características tiene? Tiene 2 características, es el nivel de colesterol y la presión diastólica. Por lo tanto, mi X1, para este ejemplo en específico, va a ser un vector, ¿ok? Donde va a tener solamente 2 componentes. Igual, mi X2 también va a ser un vector, 2 componentes. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a tener nuestros datos. ¿Ok? Y cada dato, cada uno de estos vectores, va a tener características. ¿Está bien? En este caso, cada dato tiene 2 características. ¿Ok? Entonces, de aquí lo que vamos a hacer simplemente es formar un conjunto. Vamos a definir un conjunto. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a definir al conjunto de muestra, ¿ok? Ahora vamos un poco a la formalidad, al conjunto de todos estos puntos que hemos dicho, ¿ok? A todos los vectores de características, ¿no? Definidos, todo esto define un conjunto llamado conjunto de muestra. ¿Está bien? Este conjunto de muestra, imaginemos que tenemos L vectores con cada uno tiene N características, ese conjunto determinado por la letra S, definido por la letra S, vendría a ser el conjunto de muestra. ¿Está bien? Otra vez, que se entienda, pongo incluido en Rn porque cada elemento de este conjunto tiene N componentes. Recuerden, es como si fuera, imagínense, un Excel, y en el Excel tiene N columnas. Cada una de ellas es un vector, es un elemento que ustedes pueden observar ahí. ¿Así estamos muy bien? Espero que sí. Entonces ya tenemos definido que es un conjunto de muestras. Ahora, una vez que tenemos definido esto, voy a traer otra vez a la tabla. Tenemos la misma información, pero ahora voy a agregar una nueva columna llamada diagnóstico. Esta columna diagnóstico es la que nos proporcionó el especialista, el que supervisa esta investigación. Entonces, aquí podemos observar que cada paciente tiene el diagnóstico, ¿está sano o está enfermo? Ahora, yo quiero ir más allá. Nosotros estamos ahora hablando en un lenguaje matemático. En este caso en específico, yo le voy a dar una etiqueta, ¿no? A mí me interesa, ¿no? Lo que me interesa es detectar quién está enfermo, ¿no? Así que a los que yo quiero que estén enfermos, o sea, a las personas que están enfermas, yo les voy a poner la etiqueta +1. Y a los que están sanos, les voy a poner -1. ¿Ok? En este caso en específico, vamos a trabajar con esa etiqueta. Por lo tanto, a cada vector de características, nosotros sabemos que cada paciente tiene 2 características. Ahora, nosotros podemos añadirle un elemento más, que vendría a ser su diagnóstico, en este caso su etiqueta correspondiente. Por ejemplo, de esta manera. Tenemos X1, ¿no? Esto ya en el ejercicio, o en el ejemplo que ya hemos visto, está en R2. Si yo le añado una componente más, estaríamos en R3. ¿Ok? Entonces ya tendríamos, por ejemplo, un vector sería 175,71, -1. Eso sería un elemento, un vector de esta forma que está aquí, de esta coordenada. ¿Ok? Entonces, de aquí quiero que vean otra cosa que es muy importante.
Ustedes pueden observar, yo les pregunto, la etiqueta solo puede tomar dos valores en este caso en específico. Solamente puede tomar el -1 y puede tomar el +1. Hasta ahí creo que todo está claro. Por lo tanto, el conjunto, vamos a definir un conjunto Y, ¿no? Es el conjunto que pueden observar aquí. Es el conjunto de todos los valores que puede tomar la etiqueta. En este caso en específico, ese conjunto está formado solo por dos elementos, el -1 y el +1. Es un conjunto finito. ¿Okay? Conjunto discreto, finito. Existen ocasiones en las que nosotros nos encontramos, tenemos nuestros vectores de características y también tenemos una etiqueta, pero cuando este espacio o este conjunto de etiquetas, ya el conjunto de etiquetas le vamos a denominar, es un conjunto infinito, o sea, que es continuo, esto ya no se vuelve un problema de clasificación, se vuelve un problema de regresión, ¿ok? ¿Cómo podemos ver cuando resolvemos un problema de clasificación y de regresión? Depende mucho de la etiqueta. En este caso tenemos un conjunto de etiquetas que es discreto, dos valores, dos puntos. Por lo tanto, va a ser un problema de clasificación. Puede tener tres, puede tener cuatro, cinco, sigue siendo discreto. Este conjunto, el conjunto de etiquetas es discreto, es un problema de clasificación. Pero si el conjunto de etiquetas es un intervalo, por ejemplo, ¿no? Un conjunto, en este caso, infinito, continuo, no discreto, en este caso en específico, tendríamos un problema de regresión, ¿no? La regresión no va a ser, en este caso, tema de nuestra charla del día de hoy, pero siento que ameritaba que se pueda explicar un poco más sobre esto. Entonces, en este caso en específico, ya nos estamos metiendo en problemas de clasificación, ¿ok? Entonces, una vez que ya identificamos nuestro problema, que es de clasificación, ¿ok? Y que, como tuvimos las etiquetas, gracias a un especialista que ha supervisado esta investigación. Cuando tenemos esta etiqueta, es porque alguien le asignó esta etiqueta como tal, alguien le dio un diagnóstico, y eso lo dio un experto. A este tipo de problemas que tienen etiquetas se le llaman, en este caso, supervisado, ¿ok? Se le llama supervisado. Entonces, tenemos un problema de Machine Learning supervisado, en este caso en específico, de clasificación. Una vez que ya identificamos todas estas partes, ¿no? Un poco teóricas del Machine Learning, vamos a seguir con el mismo ejemplo que estábamos en el problema del corazón. Ya sabemos quiénes son nuestros vectores de características, ya sabemos que cada vector de característica va a tener su etiqueta como tal, ¿ok? Y existe un conjunto llamado conjunto de etiquetas. Hasta ahí estamos muy bien. Vamos a continuar. Vamos a definir ahora nuestro conjunto de entrenamiento, ¿ok? Nuestro conjunto de entrenamiento va a estar formado por lo siguiente, ¿ok? Va a estar formado por lo siguiente. Va a ser todos estos pares ordenados, donde tienes un vector de características y bien, una etiqueta. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de todos los X sub I, Y sub I, vendría a ser mi conjunto de entrenamiento. ¿Y por qué se llama conjunto de entrenamiento? Porque como tal, con esa cantidad de vectores o con esos vectores, nosotros vamos a entrenar, ¿no? Entrenar, construir un modelo matemático que va a venir de aquí en unos slides más. Por eso se llama conjunto de entrenamiento. ¿Está bien? Con eso vamos a entrenar. Muy bien, entonces ya sabemos qué es el conjunto de entrenamiento, ¿no? Van a ser aquellos puntos definidos de esta forma, ¿ok? Vector de características y la etiqueta. Muy bien, entonces, una vez que ya definimos adecuadamente qué es el conjunto de entrenamiento, ahora quiero que simplemente observen lo siguiente. De nuestro ejemplo que hemos visto, del problema del corazón, los elementos del conjunto de entrenamiento serían los que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Por ejemplo, el X1 y Y1 sería el nivel de colesterol, la presión diastólica y la etiqueta del paciente 1. Igual, la segunda, el paciente 2 va a tener su respectiva etiqueta, su nivel de colesterol, su presión diastólica y su diagnóstico. Y así de los 9 pacientes. Cada uno de estos vectores va a formar, estos vectores como tal, los 9, van a definir mi conjunto llamado conjunto de entrenamiento, de este problema en específico. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que es un conjunto de entrenamiento. Muy bien. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a definir lo que se llaman las clases.
¿ok? En este caso en específico, ¿no? Como es un tema de introducción a Super Vector Machine, vamos a definir dos clases, ¿ok? Como una clase positiva y una clase negativa, ¿no? Una clase 1, una clase 2. En este caso estoy definiendo una clase C+, y la clase C-. Entonces, ¿cómo defino a este nuevo conjunto? Este nuevo conjunto, por ejemplo, la clase C+, van a ser todos los vectores que se encuentran en el conjunto de muestra. Recuerden que el conjunto de muestra es el conjunto de todas las características, los vectores de características, ¿ok? Tal que su diagnóstico sea el 1 o el +1, ¿no? Que normalmente es el diagnóstico de interés que nosotros estamos buscando. En este caso, quiero detectar si alguien está enfermo o no. La clase negativa vendría a ser todos los puntos de nuestro conjunto de muestra donde su diagnóstico sea el -1, la etiqueta -1. De esa forma vamos a dividir en dos, ¿no? A estos vectores de características, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, por ejemplo, aquí les vuelvo a mostrar nuestro conjunto de entrenamiento. ¿Ok? He pintado de rojo los que tienen etiqueta +1 y de verde los que tienen etiqueta -1, o sea, los enfermos y los sanos. En este caso, como hemos dicho, la etiqueta más, C+, la clase positiva, vendrían a ser aquellos puntos o vectores de muestra. Miren, los vectores de características, acá están los vectores de características, no incluye el diagnóstico, solo los vectores de características nada más, tales que su respectivo diagnóstico o etiqueta es +1. Y la clase negativa vendrían a ser aquellos vectores que su etiqueta es -1. ¿Ok? Entonces tenemos dos conjuntos, ¿no? La clase positiva y la clase negativa. En este caso, ¿ok? Ya tenemos definido, ya tenemos bien definido quiénes son estas dos clases, ¿no? Estamos simplemente siguiendo bajo el ejemplo que les pude mostrar en la introducción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos eso, quiero definir lo siguiente. Recuerden que primero, ¿no? Yo les mostré un ejemplo donde los puntos, los vectores, en este caso los vectores de características ubicados en este plano, el nivel de colesterol por presión diastólica, se podrían separar mediante una recta, ¿se acuerdan? ¿No? Unos estaban por un lado y los otros estaban por otro lado. Y aquí en la parte derecha tenemos a los sanos que están como que bordeando a los enfermos. Y por aquí no pasa ninguna recta que divide en dos clases. ¿Ok? Dijimos que nuestra estrategia va a ser dividir en dos clases, ¿ok? A este plano, en este caso en esta dimensión, mediante un hiperplano. ¿Ok? Tenemos que separar a estos vectores en dos clases mediante un hiperplano. En la primera se puede, en la segunda no se puede. Hiperplano, en este caso en R2 es una recta, en R3 es un plano y en R4 en adelante es un hiperplano. ¿Ok? Entonces, es aquí donde viene la definición si es que un conjunto de puntos o de vectores de características se pueden separar mediante una línea, un hiperplano. A esto se le llama si es que son linealmente separables. ¿Ok? Es importante, ¿no? Identificar, ¿ok? Por ejemplo, aquí visualmente cuando un problema es linealmente separable. Tiene su definición matemática, sí, la voy a mostrar a continuación, pero simplemente quiero que ustedes observen visualmente cómo es que, según la definición que les voy a mostrar, cómo es que se vería gráficamente. Lo que está a la izquierda es linealmente separable porque en este espacio donde se encuentra en R2 puedo trazar una recta y me divide en dos clases. En la siguiente no puedo trazar ningún tipo de recta que me divida este espacio en dos clases. Tendría que hacer otras cosas, tendría que tener otros recursos matemáticos para hacer esto. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que vamos a definir es cuándo, ¿no? Un conjunto de puntos son linealmente separables. Entonces, vamos a considerar nuestro conjunto de entrenamiento T. Ya sabemos que es un conjunto de entrenamiento T, ¿no? Para que este conjunto de entrenamiento T esté bien definido, ¿qué necesitamos? Nuestro conjunto de muestras y nuestro conjunto de etiquetas. ¿Ok? Entonces, no quiero entrar mucho a detalle, ¿ok? ¿No? De repente no todos podrían entender esto, pero si todo este conjunto de puntos satisface esta condición que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Si existe para cualquier número positivo, var epsilon, se satisface esto, ¿no? Podremos decir que este conjunto de puntos es linealmente separable. Esa es la definición. ¿Ok? Pero aquí viene un problema. Acá dice para un número positivo, que significa para todo. A mí me da un conjunto de datos, yo no podría hacer la prueba para todos los positivos.
¿no? O sea, computacionalmente se vuelve un problema que no voy a poder realizar. Entonces va a ser complicado determinar cuándo un conjunto es linealmente separable o no, previamente a hacer algún tipo de modelo, ¿no? ¿Ok? Pero simplemente quiero que ustedes observen, ¿ok? La definición de linealmente separable. ¿Está bien? Más adelante esto nos va a servir para realizar diferentes metodologías, en este caso en específico de Super Vector Machine. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora, una vez que ya hemos definido todo, ya, todo lo que hemos hecho hasta ahora, hemos dicho qué cosa, hemos definido nuestro vector de características, nuestro conjunto de muestra, nuestro conjunto de etiquetas, hemos visto también cuando un conjunto de puntos o de vectores o un conjunto de entrenamiento es linealmente separable. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿No? También hemos definido las clases. Ahora, nuestro objetivo es encontrar un modelo matemático que me permita clasificar datos según sus etiquetas. ¿Está bien? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Tenemos nuestro conjunto S, que era nuestro conjunto de características, ¿ok? Cada X, un X1, es un paciente que tiene, en este caso en específico, un paciente que tiene dos medidas, ¿no? El nivel de colesterol y la presión diastólica. El paciente 2, igual, ¿no? Nivel de colesterol, presión diastólica. Aquí entonces tengo un conjunto en R2, ¿no? Cada elemento está en R2 y cada paciente tiene una etiqueta que puede ser +1 o -1. Lo que nosotros queremos buscar en la mayoría de los casos, en problemas de Machine Learning, ¿ok? Es encontrar una función f, ¿ok? Una función está bien definida, ¿con qué? Con su conjunto de partida, con su conjunto de llegada y su regla de correspondencia. Entonces, el conjunto de partida, ¿no? O dominio va a ser el conjunto o espacio de muestra. ¿Está bien? Va a partir de ahí. Voy a tomar un elemento del espacio de muestra y el conjunto de llegada vendría a ser un elemento de la etiqueta. Y eso creo que tiene sentido. Si yo tomo un espacio, por ejemplo, un par de puntos, 170, 81, eso para nosotros sería, es una persona que tiene un nivel de colesterol de 170 y tiene una presión diastólica de 81. Ok, si yo le aplico mi función a ese vector, me debería de salir un valor. Ese valor debe ser de aquí, del conjunto de llegada, ¿cierto? De Y, que solo puede ser +1 o -1. Y eso es lo que busca. Cuando tú aplicas esa función, que no sabes todavía cuál es su regla de correspondencia, no sabes todavía, tú le aplicas ese vector de características, tu resultado debe darte algún valor del espacio de etiquetas, ¿no? Y que yo estoy denotando como Y sub I estimado, ¿ok? Lo estoy denotando de esta forma. Lo que yo espero es que este Y sub I estimado sea igual que la etiqueta como tal, porque X sub I ya tiene una etiqueta, ya sabemos, ya fue clasificada, ya fue diagnosticado. Pero si yo evalúo mi función a este vector de características, se supone que su resultado debería darme igual a la etiqueta asignada. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, no siempre se va a dar un acierto del 100%, ¿no? Va a haber algún tipo de error. Pero eso es lo que nosotros vamos a buscar, ¿ok? Ese es el modelo matemático, en este caso, es esa función que tenemos que hallar, tal que al evaluar los puntos de características nos dé sus etiquetas. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos buscar. Eso es lo que trata, en este caso en específico, este modelo de Machine Learning, este modelo de clasificación de Machine Learning. Entonces la pregunta es, ¿cómo determino esta regla de correspondencia? Es ahí donde viene lo complicado y es ahí donde viene la matemática. ¿Está bien? Entonces, vamos a separar primero en dos vertientes. ¿Ya? Imaginemos que tenemos, en este caso, ya un plano cartesiano, nos alejamos del conjunto inicial, del ejemplo inicial. Tenemos un conjunto, en este caso, linealmente separable. ¿Ok? Entonces, el primer paso es, sabemos que nuestra estrategia es encontrar un hiperplano separador, que en este caso sea una recta. ¿Cuál es la estrategia? Nuestro paso es, primero, asumir que vamos a encontrar dos hiperplanos, ¿ya? Dos hiperplanos que van a ser paralelos, ¿ya? Y posiblemente en estos hiperplanos que son paralelos pueden estar puntos, en este caso, que son vectores de características, ¿ya? No va a haber ningún problema en que un vector de característica pertenezca a estos hiperplanos paralelos, ¿ok? En algunas veces estos vectores
Estos vectores o estos planos, estos hiperplanos, pueden caer y se soportan entre ellos, ¿ok? De ahí viene el nombre de support, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar dos hiperplanos que son paralelos. ¿Estamos? Listo, tenemos dos hiperplanos paralelos. Ahora, yo podría determinar su ecuación y puedo asumir, ¿no? Existen diferentes formas de colocar la ecuación de un hiperplano, en este caso una recta. Puedo hacerlo de su forma cartesiana, también lo puedo hacer de forma vectorial, donde este símbolo es el producto interno, ¿no? En este caso vendría a ser un producto interno, y el W vendría a ser el vector norma, ¿ok? Que da la dirección, el vector norma de este hiperplano, en este caso de esta recta, el vector norma de esta recta. El X vendría a ser justo cualquier punto de este hiperplano, de esta recta, y B es un número desconocido, y este var epsilon también es un número desconocido, son números reales, ¿ok? Esto de aquí, como resultado, me da un número real, ¿no? El producto, en este caso, el producto interno de dos números, en este caso en específico, se va a definir bajo, su resultado es un real. Esto como tal me da un real más un real me da otro real. ¿Estamos bien? Entonces, de esta forma voy a definir la ecuación de mi hiperplano, que está aquí, ¿no? Que está soportándose en este vector que está acá, ¿no? Que también se llama vector de soporte, porque como tal también soporta este hiperplano. Aquí también tenemos otro hiperplano, que también podemos tener su ecuación. Si se percatan, tienen el mismo vector normal. Como tienen el mismo vector normal, son hiperplanos paralelos, ¿ok? Que simplemente se diferencian de una constante, en este caso en específico. Lo que yo quiero es encontrar estos hiperplanos que son paralelos, pero dentro de ellos, en este caso, no quiero que haya algo. No quiero que haya algo, no quiero que haya nada. Entonces, ¿con la intención de qué? De encontrar en este caso, en el punto medio, otro hiperplano, que le vamos a llamar el hiperplano separador. ¿Está bien? El hiperplano separador. Este hiperplano separador como tal, como está en el punto medio, ¿ok? Entre medio de epsilon y var epsilon, menos var epsilon, va a estar cero, ¿cierto? Entonces, básicamente esta va a ser la ecuación de este hiperplano separador. ¿Estamos? Este va a ser su ecuación de este hiperplano separador. Ahora, acá estamos asumiendo muchas cosas. Uno, que yo no sé cuál es el vector normal de ninguno de estos hiperplanos. No sé cuál es el vector normal. Yo no sé cuál es el valor de B. No sé cuál es el valor de B. Bueno, var epsilon no me interesa mucho. Lo que me interesa más es la ecuación del hiperplano de color negro. ¿Ok? Ese es el que me interesa más. ¿Estamos? Entonces, no tengo ni W ni tengo ni B. Es un problema para mí. Entonces, nuestra finalidad es encontrar ese W y ese B, para así encontrar la ecuación de este hiperplano separador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a definir una distancia. La distancia que hay entre estos dos hiperplanos, que son paralelos, ¿ya? Vamos a definirlo como una distancia D. Y como estos, en este caso, estos hiperplanos son paralelos, tenemos su vector normal, por definición se puede demostrar con un teorema o fórmula, como quieras llamarlo, la distancia entre estos dos hiperplanos paralelos sería 2 entre el módulo de la norma, de cualquiera uno de ellos, porque tienen el mismo vector norma. ¿Estamos bien? Listo, entonces ahora vamos a hacerlo un poco más formal. Vamos a definir algunas cosas. Los vectores del conjunto de muestra que pertenecen a estos hiperplanos de soporte que hemos definido van a ser llamados vectores de soporte. ¿Ok? Ya saben, estos vectores que ustedes ven aquí, por ejemplo, en este caso en específico, se llaman vectores de soporte. De aquí viene el nombre, supervector. De aquí viene el nombre, ¿no? Son vectores de soporte. Entonces, una vez que definimos qué son los vectores de soporte, vamos a definir el margen, ¿ok? El margen se define como la máxima distancia que existe entre los hiperplanos de soporte, el cual será un problema desde el punto de vista de optimización. Manuel, ¿a qué te refieres? Vamos otra vez a nuestra gráfica. Nosotros hemos definido dos hiperplanos que están separados, que hemos llamado planos de soporte. Vamos a llamarle hiperplanos de soporte. Estos hiperplanos de soporte, si ustedes se preguntan, Manuel, estos hiperplanos de soporte podrían ir un poco más acá, un poco más acá. Nosotros no sabemos cuál es su inclinación, ¿cierto? No sabríamos. Yo simplemente he puesto una como tal. Entonces, yo tengo que buscar un par de hiperplanos paralelos, ¿no? Que tengan vectores de soporte, ¿no? Que podrían ser de muchas formas, incluso puede estar más juntos, unos más separados que otros,
Pero yo debo buscar aquellos que tengan la mayor distancia posible, que entre ellos sea la mayor posible. Entonces yo asumo, por ejemplo, que esta es una posición, ¿ok? Yo debería de encontrar cuál es ese par de planos o hiperplanos que tienen la mayor distancia entre ellos. Entonces, cuando yo trato de maximizar algo, ya entro a un nuevo campo en la matemática, que vendría a ser la optimización. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiero optimizar yo? Quiero optimizar esa distancia. Quiero optimizar el 2 entre el módulo de W. Eso es lo que yo quiero. ¿Estamos? Entonces, ahora recaemos en un problema de optimización. ¿Ok? Sabemos que el módulo, en este caso, la norma W va a ser diferente de cero. ¿No? No puede ver la diferencia en una norma cero, en este caso en específico, como norma de un hiperplano o de un plano, como sea. No puede existir eso. Entonces, yo les hago una pregunta. Si yo quiero maximizar 2 entre W, ya, si yo quisiera, en este caso, maximizar 2 entre W, ¿no sería equivalente a minimizar W o módulo de W entre 2? ¿Cierto? Sería como que un problema equivalente, ¿no? Maximizar 2 entre el módulo de W es equivalente a yo querer minimizar módulo de W entre 2. Ahora, cuando entramos ya, en este caso como tal, cuando entramos al mundo de la optimización, hay una parte que se llama optimización convexa y existen algunas funciones que pueden ser definidas como convexas si satisfacen una condición, ¿no? Por ejemplo, una forma cuadrática como tal, o por ejemplo, x al cuadrado es una función convexa, ¿ok? Entonces, lo que yo hago, lo que yo quiero es, si yo quiero maximizar 2 entre módulo de W, puedo minimizar módulo de W entre 2. Pero módulo de W entre 2 no me sirve mucho. Entonces lo que yo hago es multiplicarla entre comillas por una constante, que vendría a ser otra vez el módulo de W, y tenerlo al cuadrado, y tendría esta nueva función llamada módulo de W al cuadrado dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, minimizar esta función, ¿ok? Minimizar esta función es equivalente a maximizar 2 entre módulo de W. ¿Estamos? Entonces lo llevé al cuadrado, ¿por qué? Porque esta función que acabo de definir, la función phi, es una función convexa y me trae mayores beneficios cuando yo quiera construir un problema de optimización. En este caso caigo en un problema de optimización, ¿no? Con funciones convexas y llego a este problema. ¿Ok? Llego a este problema, donde tengo mi función objetivo, ¿no? Quiero minimizar respecto a las variables omega, o W y B. Y mi función objetivo, al que yo quiero minimizar, va a ser esa función, módulo de W al cuadrado entre 2, sujeto bajo las restricciones. ¿Y cuáles son esas restricciones? Vendrían a ser las que están aquí. Y justo vendrían a ser las restricciones de que hay puntos, ¿no? Hay puntos que están en una etiqueta +1 y otros que están en -1. Eso vendrían a ser las restricciones que definen este problema, ¿no? Un problema primal, en lo que se llama la teoría de optimización convexa, ¿no? Es más, ¿no? Esto entra incluso un poco más allá, en optimización convexa en espacios de Hilbert, cuando esto se complica muchísimo más. ¿Estamos? Entonces, para no ir tan, ¿no? profundamente, ¿no? Este tipo de problemas tiene solución, ¿no? Y es única. Pero este problema llamado problema primal en la teoría de conjunto, en la teoría de optimización convexa, puede llevarse a un problema llamado dual, ¿no? O sea, este problema de optimización puedo llevarlo a otro problema de optimización, ¿ok? Que resolver ambos son equivalentes. ¿Está bien? Entonces es una estrategia. Resolver el problema anterior es lo mismo que resolver este problema. ¿No? Lo llevo a un problema convexo dual. Es el dual del primal anterior. ¿Ok? Como les digo, no quiero entrar mucho en detalle porque me demoraría mucho en explicar algunos detalles, algunos puntos más, pero quiero que observen más o menos cómo es ese camino para ir encontrando la solución de ese pequeño problema que simplemente quería yo maximizar. Miren en qué se volvió. Entonces, al yo querer maximizar este tipo de problema, que es el problema dual, bajo estas condiciones, ¿no? Que tienen que ver con los lagrangianos, los lambda sub b, voy a poder resolver y determinar mis valores tanto b y w. Este problema también dual se puede resolver, ya tiene solución y es única. Entonces, una vez resolviendo este problema, vamos a poder determinar cuál es ese w y cuál es ese b. Entonces, ustedes ya se van a dar cuenta que si tengo el w y tengo el b,
tengo la ecuación de mi hiperplano separador. Entonces voy a encontrar cuál es esa norma, cuál es la dirección o sentido u orientación de la recta y por dónde pasa el punto, ¿no? Entonces voy a definir ya una recta o un hiperplano, mejor dicho, de forma general. Entonces, resolviendo este problema de optimización, puedo encontrar, en este caso, la ecuación del hiperplano separador, en donde ya se supone que estaría resuelto el problema que yo planteé desde el inicio. ¿Estamos? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Esta forma que es del hiperplano separador, ¿no? Como ya tenemos al W y ya tenemos al B, ¿ok? Ya tenemos al B, vamos a definir una función llamada, ¿no?, la función decisión, ¿no? Que era la función hipótesis o la función modelo que mencionamos anteriormente, ¿no? Sabemos que esta función parte desde nuestro conjunto de muestras, que está en Rn, y cae, en este caso, en el conjunto de etiquetas que puede ser -1 o +1. Ahora, sabemos y les dije, les mencioné, si tú tienes un plano, en este caso una recta, ¿no? Una recta, y tienes la ecuación de esta forma, tú tienes W y tienes B. Para diferentes valores de X, este producto interno me dará un número, y sumado con este número B me dará otro número. Ese resultado puede ser positivo como negativo, ¿no? Y justo el resultado de resolver eso, los positivos caen por arriba de una recta, por arriba de la recta, y los otros caen por debajo de la recta. ¿Está bien? Los negativos y los positivos. No sé si ustedes de repente en la universidad, en la academia, o en la pre, o en el colegio han resuelto, por ejemplo, problemas de inecuaciones y tienen que pintar regiones. ¿Se acuerdan? Cuando es mayor, cuando es menor. Entonces pasa algo similar aquí. Para ciertos valores X, el resultado de todo lo que está dentro de este argumento, la función signo, sale positivo. Para otros sale negativo. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, al aplicar la función signo, por definición, la función signo, cuando el argumento es positivo, el resultado es 1. Y cuando lo que está dentro es -1, perdón, negativo, el resultado es -1. Y con esto ya puedo dar la etiqueta, ¿no? La etiqueta estimar. Entonces, cuando venga una persona, me dé su nivel de colesterol y me dé su presión diastólica, lo ubico aquí en X, y ya tengo W, y ya tengo B, me va a salir un número real. Si es positivo, me sale 1, si es negativo, -1, y ya hice una clasificación. ¿Se van dando cuenta? Y apliqué Machine Learning. Construí todo un problema bajo un modelo matemático que hemos planteado, bajo un supuesto, y con eso hemos podido construir esta regla de correspondencia a esta función F. Ahora, todo esto ha sido bajo qué hipótesis, bajo qué supuesto que los datos estén linealmente separables. Pero no siempre se va a dar esto, ¿no? Mejor dicho, casi nunca se va a dar esto. ¿Por qué construimos esto? Porque bajo este supuesto podemos ver cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Bajo toda esta línea fácil, entre comillas, que hemos podido definir para encontrar esta función decisión, ahora vamos a hacer otro supuesto. Imaginemos que ahora nuestros puntos, nuestros vectores de muestra, no son linealmente separables, ¿no? No puedo trazar ninguna recta que me divida en dos clases. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a aceptar algunos errores, entre comillas errores, ¿no? Van a tener otro nombre que les vamos a mencionar después, ¿no? Vamos a definir igual nuestros vectores de soporte, vamos a definir nuestros vectores de soporte, y lo que yo quiero es definir otra vez un hiperplano separador, ¿ok? En este caso en específico podemos observar que existen puntos que están dentro de este espacio, ¿ok? Pero lo que nosotros vamos a asumir es que como si esos puntos, entre comillas, no existieran, porque vamos a restarles algunas distancias, ¿ok? O sea, por ejemplo, este azul, supuestamente este punto azul debería estar en la clase de aquí, ¿cierto? Se está cometiendo, entre comillas, como un error, ¿no? Entonces, la distancia que hay de este punto a este hiperplano, ¿no? Hay una distancia. Esa es una distancia que yo estoy como que cometiendo error, en el que se me está yendo de las manos, ¿no? A estas distancias se le va a llamar las holguras, ¿ok? Estas holguras, lo que pasa es que se está escapando, ¿no? Se está escapando de lo que nosotros queremos. Igual, este rojo debería estar acá, la distancia de este rojo hasta este hiperplano tendrá otra holgura, ¿no? Y cada holgura lo vamos a hacer vamos a denotar con un épsilon sub i, cada holgura que se pueda encontrar. Entonces, todo el problema que vamos a resolver a continuación va a ser igual, bajo el mismo supuesto, ¿no?, que ya hemos podido observar. Tenemos las tres ecuaciones de los hiperplanos, tanto de los hiperplanos de soporte como el hiperplano separador. Ya tenemos eso. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a introducir las restricciones, ¿no? Ahora acá tenemos estos epsilon sub i que vendrían a ser esas distancias que les dije, ¿ok? Esas holguras, vamos como que entre comillas vamos a permitir esos errores, ¿ya? Vamos a permitir esos errores para asumir que estaríamos trabajando con un problema, entre comillas, de linealmente separable, tomando en cuenta estas holguras, estos errores como tal. Entonces, vamos a resolver lo mismo, ¿no? La distancia, ¿no? Debe ser la máxima posible. Es el 2 entre W. Otra vez voy a querer resolver y maximizar este problema. Y lo mismo, la misma estrategia, maximizar 2 entre el módulo de W va a ser lo mismo que minimizar el módulo de W al cuadrado entre 2, ¿no? Y ya sabemos por qué le vamos al cuadrado, porque se vuelve una función convexa y que parte de mi función, en este caso, dentro de mi problema de optimización, sea una función convexa es una ventaja, ¿no? Para justo la teoría de optimización convexa, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es resolver. Es muy parecido este problema de optimización, recuerden este problema, esta parte nada más, ¿se acuerdan? Del primer problema, solo que ahora le estamos aumentando un término más. Y estos términos que le estoy aumentando justo son estas holguras, ¿no? Estas holguras. Entonces yo quiero minimizar tanto esta distancia como esas holguras. Y aquí entra un valor C, ¿no? Que justo este valor C, no sé si muchos de ustedes han programado de repente o han usado este método Super Vector Machine. Este valor C es un número que se pone, un argumento que se pone dentro de la función cuando tú vas a programar, cuando tú vas a crear tu modelo o tu modelo como tal, ¿no? Tu modelo clasificador. Tú pones un valor de C, algunos le ponen 1, unos le ponen 1000, y mientras van jugando, ¿no? Van jugando con ese valor. Pero a veces no se sabe qué es ese valor. Ya, ese valor C es ese que está aquí. Es este que está aquí. Es un valor, una constante que nosotros vamos a colocarla ahí para resolver este problema de optimización, ¿no? Porque esos modelos de Machine Learning, en ese caso en específico, ya sea en Python, en R o otra cualquier herramienta, resuelven problemas de optimización. ¿Está bien? Entonces, el problema de optimización se vuelve de esta manera. Y este problema de optimización también es un problema primal en la teoría de la optimización convexa, se puede llevar a su dual, de esta forma que está acá. Y esta forma llamada, ¿no? Problema dual del problema primal anterior, ¿no? Recuerden, si tienes un problema primal, es minimizar, su dual va a ser maximizar, ¿ok? Este tipo de problema también tiene solución y es única. Y su solución vendría a ser la siguiente. Va a ser este W, ¿ok? Y va a ser este B. Y voy a tener otra vez la ecuación de mi hiperplano separador teniendo en cuenta esas holguras. ¿Se van dando cuenta? Teniendo en cuenta esas holguras, tengo esto de acá. Entonces, teniendo esto, puedo construir otra vez, ahora puedo construir mi función decisión. Puedo construir mi función decisión y sería lo mismo, la función signo de este término que está aquí. Y de esa manera, a cada punto, cuando yo lo evalúo en esa función decisión, voy a tener mi etiqueta. Va a ser +1 o va a ser -1. ¿Ok? Muy bien. Estos son dos vertientes de cómo resolver el problema de Machine Learning. Hemos desnudado a Machine Learning, hemos quitado, hemos sacado, en este caso, todo lo que hay detrás de, ¿no? Quizás no se ve mucho este tipo de cosas, esta parte teórica, matemática que hay detrás de los modelos que usamos tal cual de repente en lenguajes de programación o otras herramientas, pero es lo que hay detrás de. Incluso hay otra teoría más, que vendría a ser la teoría de kernel, ¿no? Pero ya hablar de teoría de kernel es hablar por lo menos una hora más. Simplemente quisiera mostrarles un poco de qué es lo que hace la teoría de kernel. ¿Ok? Normalmente, resolver estos problemas bajo los supuestos si es linealmente separable o no, puede ser un problema como tal, ¿no? Existe otra estrategia para poder resolver este tipo de problemas bajo la misma perspectiva, o sea, con la misma idea de encontrar un hiperplano separador y, en este caso, de poder encontrar esa función decisión. ¿Ok? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? En este caso, una de ellas es con el truco de kernel. Ahora, ¿cómo yo determino el truco de kernel? Quiero que observen lo siguiente, y esto se da mediante un teorema, ¿no? Un teorema de Code. Miren, aquí tenemos muy parecido al ejemplo que yo les mencioné, ¿no? Las personas que están sanas y las personas que están enfermas. En este caso en específico, las personas que están sanas y enfermas en el espacio R2 donde me encuentro, no pueden ser separadas por una recta en el espacio R2.
Pero, ¿qué te parece si a cada punto de este espacio yo le asigno una altura? Y esa altura es mediante, de repente, una función, ¿no? Una función, por ejemplo, un gaussiano, una función gaussiana, o una función paraboloide, o lo que sea. Pero una función, y le levanto la dimensión, ¿ok? Parto de un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Estos conjuntos de partida y llegada son espacios de Hilbert, ¿está bien? Entonces, llevo este conjunto de R2, lo llevo a R3, y en este conjunto R3, ciertos puntos del plano suben, y justo pasa que los puntos que están enfermos van más arriba, y los que están sanos van más abajo. Y aquí, en R3, puedo trazar un plano separador, y en este caso ya puedo darme cuenta, ¿no? Quiénes son los sanos y quiénes son los enfermos. De esta forma funciona, en este caso como tal, el truco de Kernel o el método de Kernel. Y existe el teorema de Cover donde dice que mientras más levantes la dimensión del espacio donde te encuentres, ¿no? Mientras más lo levantes, hay mayor probabilidad que los conjuntos en este nuevo espacio con mayor dimensión sean linealmente separables, ¿no? Entonces, si lo elevas a una dimensión de repente infinita, ¿no? Probablemente ahí tu conjunto o tu conjunto de vectores o de vectores de muestra van a ser linealmente separables como tal, ¿no? Por eso se trabaja ya en espacios de Hilbert. Entonces, todo esto que ustedes han podido observar, que es muy interesante, que hay mucha matemática detrás de, ¿no? Hay muchas cosas que estudiar, ¿no? La parte de análisis real debe estar muy clara, álgebra lineal, análisis funcional, deben saber muy bien lo que es un producto interno, como en este caso, para meternos más en esta parte, debemos ver muy bien lo que son los espacios de Hilbert, con kernel reproductivo y mucha teoría más, ¿no? Por ejemplo, esta superficie que acabo de graficar es mediante una función. Existen diferentes tipos de kernel, diferentes tipos, hay polinómico, hay el gaussiano o el radial, hay el lineal y hay otros más. ¿Ok? Hay diferentes. Va a depender mucho de cuál va a ser esa superficie. Hay superficies que de repente en el que no nos va a ayudar, ¿no? Ahora, estoy hablando de superficie entre comillas, ¿no? Porque vamos a hablar, en la vida real, vamos a hablar como, no sé, 20 variables, incluso más, y ya no voy a poder graficarlas. Pero matemáticamente se puede resolver ese problema de optimización. ¿Está bien? Muy bien, chicos, entonces, bueno, para mí ha sido un gusto el poner al desnudo al Machine Learning, en este caso una pequeña introducción a Super Vector Machine, espero que les haya interesado y bueno, gran parte de las referencias he partido de aquí, un trabajo de investigación entre un equipo de investigación de Super Vector Machine, ¿no? De sustentación de tesis justo que fue hace poco de Manuel Ramírez, y un libro que es la Biblia de Super Vector Machine, que el libro también como tal se llama Super Vector Machine, es de la editorial Springer, ¿ok? Así que muy bien, muchas gracias. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo estaría muy feliz de contestarlos. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por la presentación el día de hoy. La verdad, me pareció súper genial y agradecerte por tu tiempo. Igual también comentarle a los chicos, ¿no? Que si tienen alguna duda o consulta, lo pueden comentar. Igual también voy a estar compartiendo tu LinkedIn tanto aquí por el Zoom como también por el grupo de WhatsApp, Manuel. Entonces, para Ok, ahí también hacer networking y también para de repente que acá los chicos más adelante ahora, si se animan a preguntar, pues puedan de ahí de repente solventar sus dudas. Bueno, chicos, entiendo que no hay ninguna pregunta o duda, entonces estaríamos terminando la sesión. Y bueno, sí, agradecerte ahí también por el grupo de WhatsApp. No sé si es que estás ahí, Manuel. Básicamente están comentando que, bueno, ha sido una gran sesión y están muy agradecidos contigo. Entonces, muchas gracias, Manuel. Una despedida, un mensajito para los chicos. listo, no, muy bueno, pero primero agradecerte por la invitación, por la oportunidad de mostrar un poco del trabajo que se estaba haciendo. Y bueno, a todas las personas que están siempre interesadas en este mundo de ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, créeme que es un universo que siempre hay nuevas cosas por descubrir, ¿no? Nunca paren de aprender y bueno, cualquier cosa que quieran de repente preguntarme respecto a este tema, lo pueden hacer, ¿no? Por redes sociales, ¿no? Todo lo que ahí están pasando en mi LinkedIn. Así que bueno, agradecer y bueno, simplemente éxitos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Nos estamos viendo, chicos. Buenas noches.